Bienvenido una vez más, amigos, a este canal. Habíamos quedado en el mensaje a Esmirna. Entonces en el mensaje de Efeso vimos, vamos a tomar qué es lo que está mal, porque en definitiva lo que el Señor Jesús nos muestra, nos quiere mostrar es que es lo que las asambleas estaban haciendo mal. Y por eso remarca tanto este punto de qué es lo que se estaba haciendo mal. Y en Efeso tenían la doctrina de los Nicolaitas, o las enseñanzas de los Nicolaitas. Y habíamos dicho que Nicolaita significa conquistador del pueblo o devorador del pueblo. Y Nicolaita era aquellas personas que intentan estar por encima de todos y ejercen esa filosofía. Y es como una pirámide. Está el líder o el pastor, luego vienen los que todos son conocidos del líder, luego vienen los que son conocidos de los amigos del líder, y así hacen una pirámide. Y por debajo de todo están los laicos, aquellos que sujetan toda la estructura hacia arriba. Y de ellos viven los Nicolaitas, de los laicos, de aquellos que no tienen poder de decisión en la pirámide esa que han hecho. Una pirámide con una sola punta, como hacían los egipcios. Así están las congregaciones hoy. Están los laicos que están abajo del todo, y así sucesivamente en los hombros de los laicos están los que le siguen. Entonces esas enseñanzas es la que odia y odia y odia a nuestro Señor Jesús. Las enseñanzas de los Nicolaitas. Aquellos que quieren estar sobre el pueblo y que vivir del pueblo. Sucedía en los tiempos del primer siglo y está sucediendo hoy, porque siempre hay Nicolaita dentro del pueblo, y eso Jesús odia y odia y odia. Vamos a resumir el segundo mensaje, a ver qué es lo que estaban haciendo mal las asambleas. Mensaje a Esmirna. Las congregaciones, las asambleas eran de Asia Menor. Y leemos en Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dice ser judío y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces verán que Jesús no amonesta a los hermanos en Esmirna. Al contrario, los alienta. Y acá dice algo importante que tendríamos que ver a qué se refiere, porque en definitiva lo que queremos hacer es que
¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Lo que estamos haciendo bien no tiene sentido de vanagloriarse de lo que estamos haciendo bien, sino de lo que estamos haciendo mal, de lo que está marcando nuestro Señor que está mal. Y en ese tiempo la iglesia estaba naciendo y ya nuestro Señor Jesús había adelantado esto de lo que iban a tener que soportar aquellos que lo siguieran. Vamos a ir a ver qué decía Jesús acerca de los que le seguían, aquellos que abrazaran el Evangelio, las buenas nuevas de esperanza, buenas nuevas de vida, buenas nuevas de una vida más allá de esta. Y Jesús, mientras estuvo con sus discípulos, les decía esto, lo que los hermanos de Esmirna estaban sufriendo. Si el mundo os aborrece, decía el Señor Jesús en San Juan, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y esto era lo que estaban padeciendo los hermanos en Esmirna. Y en el capítulo 16 del mismo libro de Juan, capítulo 16, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Qué profecía, ¿no?, que estaba diciendo nuestro Señor. Estaba adelantando lo que iban a padecer aquellos que lo iban a seguir. Y porque Jesús vino como el siervo sufriente, pero también vino como el profeta que Moisés adelantaba que iba a levantar Dios de entre sus hermanos. Y Moisés escribe que aquellos que lo oyeran debían escuchar y obedecer a aquel profeta. Y es lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer. Por eso ya estando junto a sus discípulos, y los hermanos en Esmirna están siendo probados. Ustedes verán, hermanos y amigos, que yo utilizo únicamente las escrituras para avanzar en este tema, porque las escrituras se interpretan a sí mismas. Tenemos que buscar dónde está escrito lo que después fue escrito. Fue escrito antes y después fue escrito después. En algún lugar de la Biblia está escrito lo que Jesús da a Juan en la revelación, en la última revelación, que es el libro de Apocalipsis, lo que llamamos libro de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Mensaje duro para el pueblo
judío. Pero no solamente eran judíos aquellos que que estaban, el reino de Israel estaba dividido en dos secciones, de Judea y Samaria. Estaban los que estaban en Judea y en Samaria. Y se le dice, judío no solamente se le dice a los que nacieron ahí en Judea, sino que a los que abrazaron la doctrina de los fariseos. Todos los que eran fariseos se les llamaba judíos, se les denominaba judíos. Por eso Pablo también dice que él era judío, pero él era de la tierra de Benjamín. La tribu de Benjamín está entre Judea y Samaria, ahí en el medio. Si ustedes miran el mapa de Israel, está Judea, la tierra de Benjamín, la tierra de Judá está al lado de Benjamín. Y por eso Pablo también dice que era judío, pero no porque había nacido en la tierra de Judá, sino que porque era fariseo. Y era una gran lucha de los cristianos con los judíos. Y como Jesús en el mensaje a Juan en Revelaciones hace mención de los judíos, entonces no eran todos aquellos que habían nacido en Judea, sino eran judíos aquellos que abrazaban la doctrina de los fariseos. Y vamos a ver qué dice Jesús acerca de los fariseos, porque la Biblia se interpreta sola. La Biblia se interpreta sola, porque Jesús trajo las mismas palabras que habían sido escritas. Porque el libro de Revelaciones podemos ir al libro de los jueces y allí están casi todas las palabras que Jesús le dice a Juan en Revelaciones. Entonces no eran todos judíos aquellos que solamente habían nacido en Judea. Vamos a ver qué Jesús le dice a los fariseos, porque Jesús tuvo una gran lucha contra los fariseos, los escribas y los fariseos. Y eso lo encontramos para ir avanzando, porque estamos marcando los errores. O sea que Jesús hace mención acerca de los que se llamaban judíos y no lo son, sino que eran sinagoga de Satanás. Entonces, como marca ese error, vamos a tratar los errores en los mensajes, porque la novia de Jesús debe ser purificada. Y la novia de Jesús no es una mujer, sino que es aquellos hombres y mujeres que siguen los mandamientos de nuestro Señor, las enseñanzas, vamos a decir mejor para que quede mejor, las enseñanzas, porque son enseñanzas, no solamente las enseñanzas que escribió Moisés, sino aquellas que también Jesús las repitió. Así que los que abracen el mensaje de Jesús, los que abracen a Jesús, deben saber que la única forma de purificarse es a través de la palabra, porque la palabra es el jabón que nos blanquea. No nos blanquea la ropa que tenemos puesta, sino que nuestro interior, nuestro espíritu, es el que debemos blanquear. Debe nacer el espíritu que hay dentro de nosotros y que cada día ir devorando al cuerpo carnal que vemos y palpamos. Porque como tenemos dos cuerpos, uno carnal, el que vemos y palpamos, también tenemos un cuerpo espiritual que está dentro de nosotros y que vive dentro de nosotros.
es el que debe alimentarse de la palabra de verdad. Entonces todos aquellos que abrazan la doctrina de nuestro Señor, las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, debemos blanquearnos con la palabra, porque la palabra es el jabón que lava nuestro interior. La Iglesia de Jesús son todos aquellos hombres y mujeres que siguen las enseñanzas de nuestro Dios. Y no hay títulos, no vino a buscar un título, vino a buscar hombres y mujeres que han lavado su ropa en la sangre del Cordero, del Mesías. ¿Y cómo puede lavarse uno? Con la palabra de verdad, porque la verdad nos hará libre. Y vamos a ir a ver de qué lucha tenía Jesús, porque Jesús tuvo mucha lucha con los fariseos y los escribas. Vamos a leer qué le decía Jesús a los fariseos, porque tiene que ver con lo que escribe Juan en Revelaciones. En el capítulo 23, versículo 13. Allí encontramos la lucha que tenía Jesús contra los fariseos, que eran los judíos. Los fariseos eran aquellos que se arrogaban el derecho de dictar normas, pero que no habían sido entregadas por Dios, sino que eran normas y decretos de hombres. Y Jesús decía esto: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, y como pretextos hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un proseleito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciego, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y sigue diciendo, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas, y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces, las escrituras se interpretan solas. Vean ustedes lo que estaban padeciendo los hermanos en Esmirna. Lo que nos muestran las escrituras que nuestro Señor Jesús tuvo su ministerio 490 días. 490 días. Las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel eran un reflejo de los días que nuestro Mesías, el siervo sufriente del profeta, iba a venir a entregar las buenas nuevas del reino, las buenas nuevas de esperanza, las buenas nuevas de vida. No temas en nada lo que vas a padecer, de aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño. ¿Qué estaban sucediendo? Pero también lo que le sucedía a los hermanos en Esmirna tiene que ver que también nosotros, aquellos que abrazamos el Evangelio de nuestro Señor Jesús, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús, las noticias, es que no nos va a ser fácil. No nos va a ser fácil. El Evangelio no es fácil a aquellos que lo abrazan, porque somos probados. Somos probados, porque nuestro Señor no nos va a entregar la salvación fácilmente. No, nos tiene que probar el carácter, nuestra fe, principalmente nuestra fe. Así estemos muriéndonos cada día, pero siempre con fe que vamos a ver la vida venidera. ¿Y cómo lo logramos? Revistiéndonos de las palabras de verdad, porque esa es la que nos va a llevar a la nueva vida. Aceptamos a Jesús, nos bautizamos, nos lavamos del viejo hombre, pero allí comienza un nuevo nacimiento. Y somos probados porque el producto debe ser probado como un proceso de calidad. Por eso dicen las Escrituras que el hombre en manos de Dios es como el barro.
en las manos del alfarero. Él nos va dando forma. Si ustedes se ponen a mirar, a observar a un alfarero que trabaja en la cerámica, usted ve que el barro por ahí se le quiebra y él vuelve a meterlo al barro, le da la rueda y el barro vuelve de vuelta a ser apto para la pieza que él está fabricando. Y con sus manos el alfarero le va dando la forma que él tiene en su mente. Y es lo que hace nuestro Señor, nuestro Dios, con nosotros. Porque nos tiene que dar la forma que Él quiere que nosotros tengamos. Entonces nos pone a prueba. Y nos pone a prueba, y como la pieza que hace el alfarero hay que cocerlo a fuego, entonces también nuestro Señor nos pone en el proceso de caridad y nos pone fuego. Y así nos hace a su medida y a sus pensamientos. Pero luego, si soportamos todo eso, lo que estaban soportando, luego sabemos que tenemos la recompensa, el galardón que Dios nos ha prometido. Porque nada es gratis. El que quiera seguirme, dice el Señor, tome su cruz y sígame. Y así dice nuestro Señor. Y para ir terminando este mensaje, para ir terminando el mensaje de Esmirna, porque no veo algo más importante para poder extender este mensaje. Vamos a ver lo que Isaías escribe acerca de esto, porque los profetas también escribieron. El profeta Isaías escribe simbólicamente estas cosas. Vamos a ver a Isaías en el capítulo 28, el versículo 27 al 29. Vamos a ver cómo Isaías describe esto que estaban padeciendo los hermanos en Esmirna. No solamente los hermanos en Esmirna, sino que a través de todo el tiempo nosotros somos probados de una u de otra forma. Porque los mensajes no eran para esa asamblea precisamente, sino que todo entre los 7 mensajes que entregó abarca todo el periodo y abarca toda nuestra vida como seguidores del Mesías. Y nos marca los errores y nos da también, nos premia con lo que hacemos bien. Bien, Isaías capítulo 28, el versículo 27 y 28. Vamos a leer. El eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo, y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprimirá con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Entonces nuestro Señor Jesús está diciéndole a todas las asambleas y a todos nosotros que Él también tiene la vara, de acuerdo a lo que Él sabe lo que debe hacer. Entonces Jesús mismo le dice a los hermanos de Esmirna lo que iban a seguir padeciendo.
pero no iba a ser para siempre. Por eso el profeta Isaías describe esto, que no es para siempre la vara, que el eneldo no se trilla, sino que con una vara se sacude con una vara. Y es lo que hace nuestro Señor con nosotros, nos sacude con una vara, porque somos puestos a prueba. Si no eres puesto a prueba, y yo lo pensaría porque el Señor dice que a los hijos que ama, castiga. A los hijos que ama, castiga. Porque seremos probados. Todos debemos ser probados de alguna forma. Y quemados, pasados por fuego. Pero no fuego que conocemos, no. En lo espiritual. Hablamos espiritualmente. Porque el mensaje es para los espirituales. Creo que este mensaje resume lo que nuestro Señor Jesús nos quiere decir en el mensaje a Esmirna. Así que seguiremos con el siguiente mensaje a Pérgamo. Así que amigos, hasta aquí son las palabras. Que el Señor te siga colmando de bendiciones. Te invito a que me sigas viendo en el canal. No es necesario, como siempre digo, que no es necesario que te suscribas, porque yo no pretendo nada económico para mí, porque la palabra de verdad debe ser gratuitamente, porque la salvación de nuestro Dios fue gratuitamente. Entonces, la verdad también debe ser gratuitamente. Así que si quieres te suscribes, y si no, simplemente lo puedes compartir y míralo. Si quieres te suscribes, si quieres compartirlo, compártelo, y que el Señor te colme de bendiciones. Porque si lo compartes, le llevas una palabra de verdad a tu hermano, a tu hermana, a tus familiares, y la palabra de verdad crece. Y es así. Vamos a ver, para ir redondeando este mensaje, le voy a entregar la palabra del profeta Isaías acerca del que siembra la palabra. En el capítulo 28, el versículo 24. Isaías dice así: el que ara para sembrar, arará todo el día, romperá, quebrantará los torrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hilera y la cebada en lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Bueno, amigos, entonces el que siembra no sembrará para siempre. No sembrará para siempre, dice el profeta Isaías. Porque la semilla es la palabra. La semilla es la palabra, pero la palabra de verdad. La semilla debe ser la palabra de verdad. Amigos, hasta aquí será el mensaje, debido a que no tengo un lugar adecuado y el ruido me es molesto. El ruido del exterior es molesto. Hermano, hermana, amiga, amigo, los espero en el próximo mensaje. El mensaje será el mensaje a Pérgamos. Y allí vamos a extraer también las partes más fundamentales, lo que nos importa a nosotros, porque lo que estamos haciendo bien, ¿qué sentido tiene de
de vanagloriarnos de lo que hacemos bien. Si el Señor nos está marcando nuestros errores, entonces tenemos que hablar de nuestros errores, no de lo que hacemos bien. Tenemos que marcar nuestros errores. Entonces vimos la doctrina de los nicolaitas y la doctrina de las enseñanzas de los judíos, o los fariseos. Judío y fariseo es lo mismo, y los escribas. En Pérgamos tenemos también ahí las enseñanzas de Balaam. Entonces en el próximo mensaje tocaremos las enseñanzas de Balaam. Y así sucesivamente, para marcar nuestros errores, los errores que no solamente ellos tuvieron, sino que en este tiempo hay muchas congregaciones donde hay abominación. Abominación es ensuciar con enseñanzas extrañas la palabra de verdad. Porque la palabra de Dios es eterna y no tiene sombra de variación. Entonces no podemos hacer hoy lo que ayer estaba mal. Así que hasta la próxima, mis amigos, que Dios te bendiga.